Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Ezequiel Cayón Díaz y junto a mi compañero Luciano Joaquín Obando Ulloa les presentamos nuestro portafolio de cálculo vectorial, realizado en el marco de la asignatura Análisis Matemático 2 en la UTN Facultad Regional Santa Cruz. A lo largo de esta presentación abordaremos los siguientes temas centrales del curso, comenzando con las integrales de línea, pasando por los teoremas fundamentales como Green y Stokes, y concluyendo con conceptos clave como rotacional, divergencia y superficies paramétricas. Comenzamos con las integrales de línea. Primero, es importante distinguir entre dos tipos de campos. Los campos escalares, representados por funciones como f de xy o f de xyz, que asignan un valor numérico a cada punto del espacio. Y los campos vectoriales, como f vectorial de x y z, que asignan un vector en cada punto, generalmente expresado en términos de sus componentes p, q y r, y los vectores unitarios i, j y k. La integral de línea de un campo vectorial mide el trabajo realizado por el campo al mover una partícula a lo largo de una curva c. Depende de la orientación de la curva y de la componente tangencial del campo. Matemáticamente, para un campo vectorial se calcula como se ve a continuación, donde r de t es la parametrización de la curva. R' de t es la derivada de esta misma. Para un campo escalar, la integral de línea se define como la vemos a continuación. Aquí, lo que integramos es el valor del campo a lo largo de la curva, ponderado por la longitud del elemento de arco ds, fundamental de las integrales de línea. El teorema fundamental de las integrales de línea es el análogo vectorial del teorema fundamental del cálculo. Establece que para campos conservativos, es decir, aquellos que son el gradiente de una función escalar, la integral de línea depende únicamente de los puntos inicial y final, y no de la trayectoria seguida. Entonces, f es igual al gradiente de la función. Un campo es conservativo si su rotacional es cero y está definido en un dominio simplemente conexo. Una consecuencia importante es que en estos casos la integral de línea es independiente de la trayectoria. Ahora pasamos al teorema de Green, que relaciona una integral de línea alrededor de una curva cerrada en el plano con una integral doble sobre la región que encierra. Se expresa como la podemos ver a continuación. Y ahora, las condiciones para aplicarlo. C tiene que ser una curva cerrada, simple y suave por tramos. La región D debe ser simplemente conexa, es decir, sin agujeros. Y la orientación de C debe ser positiva, o sea, en sentido antihorario, dejando el interior a la izquierda. Bien, ahora vamos a ver el teorema de Stokes, que generaliza el teorema de Green a tres dimensiones. Este establece que la circulación de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada C es igual al flujo del rotacional del campo a través de cualquier superficie S que tenga C como borde. Su fórmula es como la vemos a continuación. Otra forma de expresarla también es esta, donde ds es el vector diferencial de superficie. R de u y R de b son las derivadas parciales de la superficie paramétrica, la cual veremos más adelante. Condiciones importantes a tener en cuenta. S debe ser una superficie orientable, por ejemplo, una banda de Mobius no lo es. C debe ser simple, cerrada y suave por tramos. Y F debe tener derivadas parciales continuas en una región que contenga a S. Con esto concluimos la primera parte de nuestra exposición, cubriendo desde las integrales de línea hasta el teorema de Stokes. A continuación, Luciano Joaquín Obando Ulloa continuará con los conceptos de rotacional, divergencia, teorema de divergencia y superficies paramétricas. Pasamos al concepto de rotacional. Supongamos que F es el campo de velocidades de un fluido. Las partículas próximas a un punto x y z tienden a girar alrededor de un eje. El vector rotacional apunta en la dirección de rotación, contrario a las manecillas del reloj, y su longitud indica la rapidez del giro. Como vemos en la fórmula, que sería, para poder calcular el rotacional, sería el producto cruz entre nabla y el campo.
Esto se calcula mediante un determinante donde la primera fila son los vectores unitarios I, J, K, la segunda son los operadores de derivadas parciales y la tercera las componentes P, Q, R. El resultado es un vector formado por las rectas de las derivadas cruzadas. Y en la siguiente imagen podemos ver cómo se puede ver en el teorema de Green y en el teorema de Stokes el rotacional. Ahora vemos la divergencia, que si tenemos un campo vectorial f y existen sus derivadas parciales, definimos la divergencia como el producto punto entre nabla por el campo. La fórmula nos muestra que es la suma de tres escalares, las derivadas parciales de las componentes p con respecto a x, más la de q con respecto a y, más la de r con respecto a z. La diferencia que tienen con el rotacional es que este nos va a dar un número y nos va a dar un campo escalar. Continuamos con el teorema de divergencia. Sea S una superficie cerrada suave en una región... Continuamos con el teorema de divergencia. Sea S una superficie cerrada suave que limita una región W con vectores normales hacia el exterior, el teorema establece la siguiente igualdad, que sería esta. Que esta significa que la integral de la superficie del campo F, el flujo hacia afuera, es exactamente igual a la integral triple de la divergencia de F sobre todo el volumen interno. Ahora, para campos vectoriales, lo que calculamos es el flujo a través de la superficie. Si usamos la parametrización de R de U y B, la fórmula será la siguiente, donde acá resolvemos la integral doble del producto punto entre el campo vectorial F, el valor en R, y el producto cruz de las derivadas parciales que actúan como nuestro vector normal. Finalmente, si la superficie es de la forma z igual a g de x, y, usamos la siguiente fórmula, que será la que está a la derecha, que calculamos la integral doble de menos la componente p por la parcial de g con respecto a x, menos la componente q con la parcial de g con respecto a y, más la componente r. Esta sería la bibliografía utilizada para este portafolio. Muchas gracias por su atención. Ahora, para campos vectoriales, lo que calculamos es el flujo a través de la superficie. Si usamos la parametrización de R de U y B, la fórmula será la siguiente, donde acá resolvemos la integral doble del producto punto entre el campo vectorial F, el valor en R, y el producto cruz de las derivadas parciales que actúan como nuestro vector normal. Finalmente, si la superficie es de la forma z igual a g de x, y, usamos la siguiente fórmula, que será la que está a la derecha, que calculamos la integral doble de menos la componente p por la parcial de g con respecto a x, menos la componente q con la parcial de g con respecto a y, más la componente r. Esta sería la bibliografía utilizada para este portafolio. Muchas gracias por su atención.